Buenas tardes, el día de hoy traemos para ustedes una videoconferencia denominada Tic-Tac, Gánale al Tiempo, Cáncer de Ovario, quien les habla la doctora Ilianni Castellanos, médico cirujano de la Universidad de los Andes. En primer lugar, pues vamos a hacer un recuento anatómico. Los ovarios pues son órganos pares, ovoides, con un diámetro aproximadamente de 3 centímetros en pacientes de edad reproductiva, que están ubicados en la cavidad pélvica, específicamente en la fosita ovárica. Es una glándula mixta, ¿por qué? Porque tiene función exocrina por producción de óvulos y función endocrina por producción de hormonas como la progesterona y los estrógenos. Al ovario se le describen tres partes fundamentales: la superficie, la zona cortical donde están los folículos ováricos y la zona medular, que tiene abundante vascularización. Pero histológicamente hay que recordar que en la superficie hay un epitelio de revestimiento, que en la zona medular hay tejido conectivo abundante y que en la zona cortical, fuera del tejido conectivo, están los folículos ováricos que tienen células germinales. ¿Y por qué esto es importante? Porque dependiendo del tejido que afecta el cáncer, así lo vamos a clasificar histopatológicamente. De manera tal que hay cáncer de ovario epitelial, hay cáncer de ovario de estroma, hay cáncer de ovario de células germinales. Pero de todos ellos, el más frecuente es el cáncer ovárico epitelial, responsable del 90-95% de los casos de todos los diagnósticos de cáncer de ovario que existen. En todos los países ocurre de la misma manera. El cáncer de ovario puede afectar uno o ambos ovarios, pero no es común, no es frecuente. Y el problema real del cáncer de ovario radica en esto: no se detecta hasta que se encuentra en etapa avanzada. Y allí el hecho de solucionar ese problema. Y para solucionar ese problema es tomar en cuenta los factores de riesgo y tomar en cuenta la sintomatología de la paciente. El cáncer de ovario ocupa a nivel mundial el 5º lugar en mortalidad del cáncer en la mujer. Y de todos los cánceres ginecológicos que existen, cáncer de útero, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de cuello uterino, el cáncer de ovario es el más letal. Es el más agresivo, lamentablemente, por lo que dijimos anteriormente, se diagnostica en una etapa muy tardía. Del 15 al 20% de las mujeres en su vida va a desarrollar un tumor de ovario, sea benigno o sea maligno. En cuanto a la incidencia a nivel mundial del cáncer ovárico epitelial, que es el más frecuente, se ubica la incidencia de 9 a 17 casos por cada 100.000 mujeres y la edad promedio está ubicada de 60 a 64 años de edad para el cáncer ovárico epitelial, y en países de ingresos bajos la edad promedio es de 40 a 50 años. Esto no quiere decir que el cáncer ovárico no pueda aparecer en otras edades. De hecho, se puede presentar en todas las edades, pero lo que va a existir es una variación del subtipo histológico por edad. En menores de 20 años, frecuentemente se diagnostican son tumores de células germinales. Entre 30 a 40 años son tumores que derivan del epitelio de revestimiento más el estroma, es decir, tumores limítrofes, y ya en una edad promedio de 50 años se diagnostica de 90 a 95% de los casos cáncer ovárico epitelial invasivo. Según la FIGO, para el año 2018, que se hace una revisión, el 23% de los cánceres ginecológicos son de origen ovárico, pero llama más la atención esta cifra: el 47% de todas las muertes por cáncer en el tracto genital femenino ocurren por cáncer de ovario, en su mayoría de origen epitelial. En Venezuela, el registro de cáncer del Programa Nacional de Oncología entre el año 2005 y 2009 reportaron 864 casos en total en todo el país. De esos 864, 761 eran cáncer ovárico epitelial. Entonces, en Venezuela ocurre lo mismo que ocurre a nivel mundial. El principal cáncer que se desarrolla es el epitelial. Para el año 2010 se reportaron 584 casos en total, para una incidencia en Venezuela de 4.2 por cada 100.000 mujeres y una mortalidad de 2.98 por cada 100.000 diagnósticos de cáncer de ovario. Fíjense la diferencia entre que el registro de cáncer se reportan 864 casos en 4 años y ya para el año 2010 solo en un año se reportan 584. La edad promedio en Venezuela, como cualquier país de ingreso bajo, es de 50 años y para el año 2018, según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, ocupa el 8º lugar en incidencia
con 1.013 casos nuevos solamente para el año 2018, duplicando lo que ocurría en el año 2010. Y el séptimo lugar en mortalidad con 535 defunciones. En conclusión, en Venezuela, el principal cáncer ovárico que se presenta es el epitelial, representando un 93.4%. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo que van a predisponer a que el paciente desarrolle cáncer de ovario? Y es aquí donde ustedes se deben enfocar y no se les debe olvidar. Ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. El riesgo va a aumentar con la edad y es poco común en menores de 40 años. Sin embargo, no es que no pueda existir en menores de 40 años, sino que existe una variación en el subtipo histológico, como lo dijimos anteriormente. Pero evidentemente una persona con una edad mayor de 55 años está mucho más predispuesta. Una historia familiar de cáncer de mama, colon y ovárico. ¿Por qué? Porque hay una mutación en ciertos genes que estos tres tipos de cáncer comparten. Entonces, de manera tal que un paciente con antecedente familiar de cáncer de mama o cáncer de colon puede estar predispuesto a desarrollar un cáncer ovárico. O tener una historia personal de cáncer de mama también por la mutación de los genes que ocurre en ese cáncer de mama. Mujeres sin embarazos previos. ¿Por qué? Porque el embarazo es una situación, es una condición que conlleva a que el ovario, por decirlo así, descanse en su función exocrina, en su ovulación. ¿Okay? Tanto durante el embarazo como durante la lactancia materna. Entonces, mujeres que no han tenido embarazos previos, quiere decir que ese ovario viene cumpliendo con su función de ovulación durante toda su vida, durante un largo periodo de tiempo, de manera tal que son pacientes que están más predispuestos a desarrollar cáncer de ovario. La menarquia precoz y la menopausia tardía evidentemente también son factores de riesgo, porque entonces el ovario tiene más tiempo trabajando. La endometriosis es un factor de riesgo. La obesidad es evidentemente también un factor de riesgo, pero los factores de estilo de vida como el ejercicio y el consumo de grasas claramente no se han asociado, según los estudios, con el cáncer de ovario. Pero la obesidad sí, y eso se explica porque generalmente la obesidad va asociado a un síndrome ovario poliquístico, a hiperandrogenismo, y eso puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de cáncer de ovario. Mutaciones en estos dos genes que vemos acá, BRCA1, BRCA2. ¿Por qué? Porque ellos son protoncogenes encargados de inhibir los tumores, la producción de tumores malignos en los seres humanos. Pasa que aquí mutan, dejan de funcionar, no inhiben la producción de un tumor maligno y producen el tumor maligno. Al menos el 15% de las mujeres con cáncer de ovario no mucinoso de alto grado presentan mutaciones en estos genes. Y lo más importante es que casi el 40% de esas mujeres no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama ni cáncer de ovario. Por lo general, el cáncer que está relacionado con la mutación de estos genes aparece en edades más tempranas. ¿Okay? Entonces es muy importante estudiar genéticamente a los pacientes con respecto a la mutación de estos genes. El síndrome de Lynch tipo 2. Pacientes que tengan antecedentes familiares de esta patología o que sufren de esta patología tienen evidentemente un riesgo de desarrollar cáncer de ovario por la mutación que hay en los genes que comparte el síndrome de Lynch tipo 2. Igual la anemia de Fanconi, que es una pancitopenia generada por insuficiencia de la médula ósea y acompañada de malformaciones congénitas y tumores sólidos, tumores hematológicos. La anemia de Fanconi viene dada por mutación en genes que pueden causar cáncer de ovario. Y la presentación clínica, fíjense, en etapas iniciales, en las primeras etapas, la presentación es asintomática, por eso es que se pasa desapercibida. Y de paso, aparte de todo esto, no hay una prueba de detección de cáncer de ovárico. Por lo tanto, es importante conocer la sintomatología más común que les voy a presentar ahorita, sobre todo si esa sintomatología se presenta durante 12 días continuos en un mes o 12 días intermitentes pero en un mismo mes. Es de destacar que la clínica que voy a presentar acá es muy variada. La clínica del cáncer de ovario es sumamente variada.
por lo que generalmente suele confundirse con trastornos gastrointestinales y por eso se pasa desapercibido el diagnóstico, llegando a aclararse el diagnóstico ya en etapas muy tardías. Entre los síntomas tenemos la distensión abdominal, una distensión abdominal que es progresiva, pero importante descartar si esa distensión abdominal viene dada por una masa pélvica palpable o por ascitis, es decir, por líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Si es así, a los que me estén escuchando, pacientes entre 40 a 50 años, que presente, una mujer de 40 a 50 años, que presente ascitis, líquido en cavidad abdominal, y además ustedes le palpen una masa pélvica, mándenlo por favor a descartar un cáncer de ovario, necesariamente. Si la paciente no tiene una masa pélvica, pero tiene entre 40 y 50 años y tiene ascitis, una ascitis que ustedes descartan que sea de origen cardíaco, de origen renal y de origen hepático, también hay que descartar el cáncer de ovario y deben pensar en él. Dolor a nivel de la fosa ilíaca o hipocondrio, una sensación que es repetida y persistente de plenitud con la comida, incluso con pequeñas cantidades. Esto es muy común y esto es lo que hace que se confunda con trastornos gastrointestinales. Síntomas urinarios como incontinencia urinaria, sangrado vaginal especialmente después de la menopausia. También pueden existir cambios en los hábitos evacuatorios intestinales, y como en todos los tipos de cáncer, pues puede haber pérdida de peso. ¿Cómo se detecta? Lamentablemente hasta la fecha, repito, no existen métodos de detección efectivos documentados que reduzcan la mortalidad de los cánceres ovarios de la trompa de falopio o a nivel peritoneal. Ocurre que generalmente el diagnóstico, pues nosotros hacemos por una anamnesis, buscando factores de riesgo, hacemos examen físico, buscando una masa pélvica, ¿okay?, palpable, o buscando ascitis. Se manda a hacer el ultrasonido para descartar tumores sólidos o tumores quísticos a nivel del ovario. Y luego están los complementarios como la tomografía computarizada, la rayos X detectoras para ver si puede existir alguna posibilidad de metástasis hasta el pulmón, en caso de que ustedes tengan una alta sospecha de cáncer de ovario. Y los laboratorios. De los laboratorios lo importante es saber esto, que existen marcadores tumorales indirectos, que son el CA125 y la proteína 4 del epididymo humano, que es la HE4. ¿Por qué estos son marcadores tumorales? Porque se sobreexpresan cuando existe un cáncer ovárico epitelial. ¿Okay? Ellos se sobreexpresan. La diferencia está en que si se tomara solamente el CA125, el CA125 se ha demostrado que se puede expresar en otras situaciones y por otros motivos y pudiera haber falsos positivos. De manera tal que el HE4 hace que se eleve la sensibilidad y la especificidad para estas pruebas. Fíjense, ¿cómo se ha demostrado que el CA125 pudiera servir como un marcador tumoral en un cáncer de ovario? Porque en pacientes que ya han sido diagnosticados con cáncer de ovario y que están en tratamiento, cuando el tratamiento está funcionando, los niveles de A125 bajan. Si el tratamiento no está funcionando, entonces eso puede indicar que el cáncer ha regresado. Sin embargo, se ha estudiado que el CA125 no funciona como prueba de detección en todas las mujeres, porque él puede subir sus valores por muchos motivos que no están relacionados con el cáncer ovárico. Por ejemplo, en la endometriosis aumenta el nivel de CA125. Entonces, por lo tanto, en conclusión, no es útil medir el nivel de CA125 en todas las mujeres. Por eso es que no existe un método de detección temprana, sino más que asistir a su consulta ginecológica, evaluar los factores de riesgo, evaluar la clínica y evaluar los factores de riesgo, valga la redundancia. Entonces no se pueden hacer marcadores tumorales en mujeres que no tengan factores de riesgo para esta enfermedad. Existe este algoritmo, el algoritmo de riesgo de malignidad ovárica, aprobado por la FDA y por los consensos a nivel europeo. Él toma en cuenta tres cosas: los marcadores tumorales, el valor de CA125, el valor de HE4, la edad de la paciente y si es premenopáusica o posmenopáusica, y saca un porcentaje. Si en la premenopáusica el corte 7.4 está mayor, hay un alto riesgo de hallar cáncer de ovario epitelial. Si está menor, hay un bajo riesgo. Y en la posmenopáusica el corte es 25.3. Si está por encima, hay un alto riesgo.
Si está por debajo, hay un bajo riesgo. Los estudios que utilizan CA 125, ultrasonido de pelvis, examen pélvico, no tienen un nivel aceptable de sensibilidad y especificidad según los ensayos realizados en mujeres de la población general y aquellos en la población de alto riesgo. Por lo tanto, la FIGO y Estados Unidos no recomiendan, los protocolos de Estados Unidos no recomiendan realizar mediciones de marcadores tumorales en pacientes asintomáticas o sin factores de riesgo, pues la baja prevalencia de la enfermedad y la falta de métodos de detección de alta calidad hacen que entonces sea más probable que tengamos resultados falsos positivos y llevemos a las pacientes a intervenciones quirúrgicas que son innecesarias. Esto que está aquí es la clasificación de la FIGO para el año 2014, donde hubo modificación de la clasificación aportada por la FIGO anteriormente. Fíjense que se divide por estadios. El estadio 1 es un tumor que está confinado en ovario o trompa y presenta ciertos cambios. Si no hay células malignas en el peritoneo, es 1A. Si el tumor está limitado a ambos ovarios y tampoco hay células malignas, es 1B. Ahora, si el tumor está limitado a uno o ambos ovarios, pero tiene cualquiera de estas tres, como derrame quirúrgico intraoperatorio, ruptura de la cápsula antes de la cirugía o presencia de células malignas en el peritoneo, entonces lo clasificamos dependiendo como corresponda, como lo vemos en la imagen. El tumor 2 ya es componente 1 o ambos ovarios, pero ya hay diseminación pelviana. Aquí en el 3 hay diseminación en peritoneo. En el 4 hay metástasis a distancia, con exclusión de metástasis peritoneal. Esto es un resumen. Fase 1 está el cáncer en uno o en ambos ovarios. Fase 2, el cáncer está ya en la pelvis. Fase 3, el cáncer se ha diseminado al abdomen. Y fase 4, el cáncer ya está fuera del abdomen del peritoneo, ya está en pulmón, por ejemplo. En cuanto a la prevención, ¿qué tenemos que recordar? Que existen factores protectores para no desarrollar cáncer de ovario. Y son estos que tenemos aquí. El primer embarazo a una edad temprana y el uso de anticonceptivos orales se ha asociado con el menor riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Sin embargo, los efectos de los anticonceptivos orales es poco clara y se reporta que hay un pequeño aumento de riesgo de cáncer de mama con el uso de ellos, hay riesgo de trombosis, por lo tanto mujeres que tienen un mayor riesgo de estos eventos se deben evitar. La oclusión tubárica bilateral como la salpingoclasia y la esterectomía también se han relacionado con disminución en el riesgo de cáncer de ovario. A las mujeres que tengan un mayor riesgo genético se les debe considerar realizar la salpingoforectomía bilateral. Todas aquellas que tengan riesgo hay que considerar realizarlas posterior al término de su maternidad para evitar que desarrollen un cáncer ovárico. Y la prevención se hace con esto en caso de que tengan factores de riesgo y con una revisión ginecológica adecuada en donde se determinen los factores de riesgo, la clínica de la paciente, entre otras que nos puedan llevar a diagnosticar a la paciente a tiempo. El tratamiento es oncológico, por eso no me voy a enfocar en él. El tratamiento consiste en cirugía, quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida y radioterapia. Hay un protocolo quirúrgico cuando hay un tumor de ovario que no se sabe si es benigno o maligno. Cuando se extrae un tumor de ovario, deben haber tomas de muestra de cierto, o sea, se debe revisar exhaustivamente toda la cavidad abdominal, las correderas paretocólica izquierda y derecha, el hígado, toda la cavidad pélvica, además, todo debe ser revisado exhaustivamente y tomar muestras de donde se considere necesario. En Venezuela hace falta la prevención de cáncer de ovario porque las mujeres generalmente no asisten a su consulta ginecológica y descartan todos los factores de riesgo y la clínica que pudieran hacernos pensar que la paciente sufre un cáncer de ovario. El cáncer de ovario afecta a cualquiera. Murió la actriz Edith González, víctima de cáncer de ovario. Aquí no hay distinción entre razas, no hay distinción entre la posición económica del paciente, no. El cáncer de ovario afecta a cualquiera. Y fíjense este gran ejemplo. Esta videoconferencia la doy en honor a la doctora Merlis Lobo. Fue médico egresada de la Universidad de Luz, en Maracaibo.
y era residente de primer año de ginecobstetricia, fue residente de primer año de ginecobstetricia en el Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo en Valera, y falleció en el año 2019 por cáncer de ovario, a su edad, a su tan corta edad. Entonces es importante que tomen conciencia acerca de la revisión ginecológica constante y adecuada de las pacientes. Hay personas que viven como si cada día de su vida fuera Navidad, y así hay que vivir. Muchas gracias, espero que les haya servido.